Llegué al parque infantil y encontré a mi madre diciéndoles a otras mamás que tengo VIH y que mis hijos son peligrosos. 8 niños ya habían sido prohibidos de jugar con mis hijos. Mientras tanto, ella estaba grabando mi reacción, queriendo demostrar que soy agresiva. El celular de una mamá apuntado directamente a mi rostro, mientras 8 niños eran literalmente arrastrados por sus brazos, lejos de mis hijos gemelos de 6 años que jugaban inocentemente en el tobogán rojo del parque comunitario. Fue la imagen que me recibió en una soleada tarde de martes, cuando llegué 15 minutos tarde a recoger a Pedro y Lucas de la cita de juego supervisada que organizábamos semanalmente con otras familias del vecindario, sin imaginar remotamente que mi propia madre Vera había pasado los últimos 40 minutos destruyendo sistemáticamente la reputación de mi familia, a través de mentiras tan absurdas y crueles que parecían extraídas de un guión de película dramática en lugar de una realidad posible en la tranquila comunidad residencial donde habíamos vivido durante 4 años construyendo relaciones respetuosas con los vecinos. Mis 39 años de existencia cuidadosamente construidos sobre bases de trabajo honesto como gerente de proyectos en una empresa de tecnología, un matrimonio estable de 12 años con Roberto, y especialmente la certeza reconfortante de que conocía profundamente a todas las personas importantes en mi vida, se derrumbaron instantáneamente cuando noté el silencio absoluto y hostil dominando ese parque infantil normalmente ruidoso, lleno de risas de niños y conversaciones animadas entre padres, supervisando el juego, reemplazado por una atmósfera helada de juicio colectivo, dirigido específicamente contra mí y mis hijos inocentes que no entendían por qué sus amiguitos estaban siendo repentinamente alejados de ellos, como si fueran portadores de una enfermedad contagiosa mortal. La escena que se desarrollaba ante mis ojos incrédulos tenía la calidad surrealista de una pesadilla en vigilia, donde cada detalle visual y auditivo quedaba grabado permanentemente en la memoria con dolorosa claridad. Patricia, sosteniendo firmemente la mano de su hija Beatriz de 6 años que lloraba, confundida, queriendo volver a jugar con Pedro en el columpio. 3 mamás más formando literalmente una barrera física entre sus hijos y mis gemelos, que permanecían congelados en medio del parque vacío, mirando alrededor sin entender qué estaba sucediendo. Y especialmente mi madre Vera, estratégicamente posicionada cerca de la puerta de entrada, sosteniendo su moderno celular apuntado directamente hacia mí, con una expresión triunfante que revelaba una satisfacción perturbadora, al observar mi confusión creciente transformándose rápidamente en pánico absoluto ante esa situación imposible. Marina finalmente ha llegado. Ahora podrán ver con sus propios ojos el comportamiento agresivo y descontrolado que les estaba describiendo antes. Observen cómo reaccionará cuando sea confrontada por ocultar información médica crítica que pone a todos nuestros hijos en riesgo de contagio. Escuché a Vera anunciando en una voz lo suficientemente alta para que todas las mamás presentes pudieran oírla claramente, mientras mantenía su teléfono firmemente apuntado para capturar mi reacción en video de alta definición, que obviamente planeaba usar más tarde como evidencia distorsionada de alguna narrativa falsa que había construido meticulosamente durante mi ausencia. La confusión absoluta dominando mi mente en ese momento inicial impedía el procesamiento racional de lo que estaba sucediendo. ¿Qué información médica crítica estaba alegando Vera que yo había ocultado? ¿Qué riesgo de contagio estaba sugiriendo que mis hijos representaban para otros niños del parque? ¿Por qué mi propia madre estaba orquestando esta escena públicamente humillante, en lugar de hablar privadamente conmigo sobre cualquier preocupación legítima que pudiera tener sobre la salud o seguridad de mis hijos? Las preguntas se acumulaban frenéticamente mientras caminaba lentamente a través de la puerta de entrada del parque, sintiendo docenas de ojos juzgadores fijos en mí, como si fuera una criminal peligrosa invadiendo un espacio comunitario seguro, en lugar de una mamá dedicada simplemente recogiendo a sus hijos después de una tarde de juego. Vera, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás filmando y por qué las otras mamás están alejando a sus hijos de mis niños, como si tuvieran alguna enfermedad contagiosa? Logré articular con voz controlada, a pesar de mi corazón acelerado, latiendo tan violentamente, que podía sentir pulsos resonando en mis oídos como tambores de guerra anunciando batallas inminentes. Mi madre sonrió fríamente, con esa expresión particular que había aprendido a reconocer durante décadas de vivir juntas como indicador de manipulación calculada a punto de ser revelada. Ajustó el ángulo del teléfono para capturar mejor mi rostro, mientras se preparaba para pronunciar palabras que transformarían completamente mi vida pacífica en una pesadilla pública de humillación orquestada. «Marina,
Estas madres merecen conocer la verdad sobre tu condición médica que has estado ocultando egoístamente, mientras permites que tus hijos potencialmente infectados jueguen libremente con niños sanos sin ninguna precaución o advertencia previa. Declaró Vera en una voz teatralmente fuerte, asegurando que cada palabra fuera claramente audible para todos los presentes en el parque, y especialmente perfectamente capturada en la grabación de video que estaba produciendo metódicamente. Has sido VIH positiva durante al menos 3 años, como descubrí a través de documentos médicos que encontré accidentalmente cuando te estaba ayudando a organizar tus archivos personales el mes pasado, y tus hijos gemelos nacieron cuando ya estabas infectada, lo que significa que tienen una probabilidad muy alta de también ser portadores del virus, poniendo a todos los demás niños en riesgo cada vez que juegan juntos, especialmente cuando ocurren pequeños accidentes con rasguños o sangrado, que son comunes en los parques infantiles. El shock absoluto de esa acusación pública y completamente falsa me dejó literalmente incapaz de respirar adecuadamente durante unos segundos, mientras mi mente seguía congelándose, tratando de procesar la enormidad de la mentira que mi propia madre acababa de pronunciar públicamente ante al menos 10 mamás más que ahora me miraban con una mezcla de horror, disgusto y especialmente furia maternal protectora, dirigida contra alguien que supuestamente había puesto a sus hijos en riesgo de contagio de una enfermedad grave sin ninguna advertencia o precaución responsable. La falsedad absoluta de esa acusación era tan obvia para mí que inicialmente ni siquiera pude formular una respuesta coherente. Yo no tenía VIH. Nunca había sido diagnosticada con ninguna enfermedad de transmisión sexual. Realizaba exámenes médicos anuales completos que siempre arrojaban resultados perfectamente normales y saludables. Y especialmente mis hijos eran niños absolutamente sanos, sin ninguna condición médica que representara un riesgo para otros niños durante el juego normal en el parque. Eso es una mentira absurda y completamente fabricada. No tengo VIH, nunca fui diagnosticada con esta enfermedad ni con ninguna otra condición médica grave, y mis hijos están perfectamente sanos como atestiguan todos los exámenes pediátricos regulares que realizamos religiosamente. Protesté con una voz que comenzó a subir de volumen, impulsada por la indignación creciente ante esa acusación falsa tan seria y públicamente humillante. Inmediatamente noté que Vera ajustaba su teléfono capturando mi reacción emocional, mientras sonreía satisfecha como si yo estuviera siguiendo exactamente el guión que había planeado de antemano. Hacer una acusación pública absurda, filmar mi reacción naturalmente emotiva y defensiva, y luego usar esa grabación distorsionada como evidencia de comportamiento agresivo y descontrolado que probaría las narrativas falsas que estaba construyendo sistemáticamente sobre mi carácter. Miren cómo reacciona agresivamente cuando es confrontada con la verdad sobre ocultar información médica crítica que pone a nuestros hijos en riesgo. Exactamente el comportamiento violento e irresponsable que les estaba describiendo antes de que ella llegara. Narró Vera a su teléfono y a las mamás presentes como si estuviera documentando evidencia para un futuro proceso legal. Patricia dio un paso protector hacia adelante, posicionándose entre yo y los niños, mientras sostenía a su hija Beatriz más firmemente contra su cuerpo, como si yo fuera literalmente una amenaza física inmediata para la seguridad infantil. Marina, si lo que Vera está diciendo es cierto sobre que tienes VIH y no nos has informado a ninguno de nosotros, mientras permites que tus hijos jueguen libremente con los nuestros, eso es absolutamente irresponsable y posiblemente criminal, dependiendo de las leyes sobre exposición consciente a enfermedades contagiosas, sin advertencia previa adecuada. Declaró con voz temblorosa, mezclando miedo genuino con ira creciente. La sensación de estar atrapada en una pesadilla kafkiana, donde la realidad objetiva había sido completamente reemplazada por acusaciones falsas aceptadas como verdad incuestionable por la audiencia manipulada, era absolutamente sofocante y paralizante. ¿Cómo podía probar un negativo? ¿Que no tenía la enfermedad que Vera estaba alegando falsamente que poseía? ¿Ofrecer mostrar resultados de exámenes médicos recientes probando mi salud perfecta? Pero eso requeriría exponer privacidad médica personal para satisfacer acusaciones absurdas, hechas por una persona claramente malintencionada. Y especialmente validaría la premisa implícita de que yo debía probar inocencia, en lugar de que Vera necesitara probar sus acusaciones extraordinarias con evidencia real, en lugar de supuestos documentos médicos encontrados que obviamente no existían, porque yo no tenía la condición que estaba alegando maliciosamente. Vera, sabes perfectamente bien que estás mintiendo porque nunca encontraste ningún documento médico indicando que tengo VIH, por el simple hecho de que tales documentos no existen ya que no tengo esta enfermedad. Declaré con firmeza creciente mientras trataba de controlar la furia
amenazando con explotar en una confrontación verbal más intensa, que solo serviría a los propósitos manipuladores de Vera de retratarme como una persona agresiva y descontrolada. Estás fabricando deliberadamente acusaciones gravemente falsas contra mí públicamente ante toda esta comunidad, destruyendo mi reputación y especialmente traumatizando a mis hijos que están viendo cómo sus mamás alejan a sus amiguitos de ellos como si fueran peligrosos. Y todo esto mientras filmas mi reacción natural de indignación para usar después fuera de contexto como supuesta evidencia de comportamiento problemático. Las palabras salieron de mi boca con claridad sorprendente, considerando el caos emocional interno devastándome progresivamente. Parte de mí simplemente quería agarrar a mis hijos e irme inmediatamente de ese parque hostil, antes de que la situación escalara más. Pero otra parte entendía instintivamente que huir en ese momento sería interpretado por las otras mamás como admisión implícita de culpa, o al menos como comportamiento sospechoso de alguien tratando de evitar confrontación sobre verdades inconvenientes. Vera había construido una trampa psicológica casi perfecta, donde cualquier reacción mía, ya fuera quedarme y confrontar las acusaciones falsas o irme rápidamente con mis hijos, podía ser distorsionada y usada como evidencia adicional en las narrativas manipuladoras que estaba tejiendo metódicamente sobre mi supuesto carácter problemático y comportamiento irresponsable como madre. Si Marina realmente no tiene VIH como afirma tan vehementemente, entonces no debería tener problema en presentar resultados de exámenes médicos recientes, probando su condición saludable y especialmente exámenes de sus hijos mostrando que tampoco fueron infectados verticalmente durante el embarazo o parto. Sugirió otra mamá llamada Andrea, a quien conocía solo superficialmente de interacciones casuales durante reuniones previas del parque. Su sugerencia aparentemente razonable en la superficie era en realidad profundamente problemática, porque establecía un precedente peligroso donde cualquiera podía hacer una acusación médica falsa contra otra persona y luego exigir que la víctima probara públicamente su salud a través de la exposición de registros médicos privados para satisfacer la curiosidad o paranoia de acusadores malintencionados. Andrea, con todo respeto, mi condición médica y la de mis hijos es un asunto absolutamente privado que no necesito ni debo compartir públicamente para refutar acusaciones falsas hechas sin ninguna evidencia real por una persona que claramente está tratando de dañarme a través de mentiras deliberadas. Respondí manteniendo un tono firme pero controlado a pesar de la tentación creciente de explotar emocionalmente ante esa situación absurda. Si Vera genuinamente posee documentos médicos probando sus alegaciones sobre que tengo VIH, entonces debería presentarlos inmediatamente en lugar de simplemente hacer acusaciones verbales mientras filma mi reacción naturalmente defensiva. De lo contrario, lo que tenemos aquí es claramente un caso de difamación maliciosa y calumniosa que podría resultar en consecuencias legales serias para quien está haciendo estas alegaciones falsas y gravemente dañinas a mi reputación personal y profesional. La mención de consecuencias legales potenciales hizo que Vera vacilara momentáneamente con una expresión sugiriendo cálculo rápido sobre si había excedido en acusaciones falsas, hasta el punto de crear riesgos legales reales para sí misma, pero rápidamente recuperó su compostura manipuladora y ajustó su estrategia a territorio aparentemente más seguro. No estoy haciendo acusaciones infundadas. Simplemente estoy expresando preocupaciones legítimas como abuela preocupada por el bienestar de mis nietos y como miembro responsable de esta comunidad que tiene derecho a conocer sobre riesgos potenciales de salud para niños que juegan regularmente juntos, declaró en un tono tratando de sonar razonable y maternal en lugar de malicioso y manipulador. Si Marina está tan confiada sobre su condición saludable, seguramente no tendría problema en realizar nuevos exámenes médicos completos, incluyendo pruebas específicas para VIH y otras enfermedades transmisibles, y luego compartir los resultados con todos nosotros para tranquilizar las preocupaciones legítimas que se plantearon hoy sobre la seguridad de nuestros hijos. La reformulación estratégica de Vera, transformando acusaciones falsas directas en preocupaciones maternas legítimas, era una maniobra manipuladora clásica que cambiaba el enfoque de la falsedad de sus alegaciones originales a mi supuesta falta de voluntad de cooperar con solicitudes aparentemente razonables de transparencia médica destinadas a proteger a niños inocentes. Era una trampa retórica sofisticada porque cualquier negativa mía a someterme a exámenes médicos innecesarios y compartir resultados públicamente podía ser interpretado por otras mamás como evidencia de que yo tenía algo que ocultar. Aunque la verdad obvia era que nadie debería ser obligado a probar públicamente salud personal, solo porque alguien hizo una acusación falsa sin ningún fundamento fáctico.
Me di cuenta de que estaba perdiendo esa batalla de percepción pública sin importar cuán racionales y legalmente correctas fueran mis posiciones sobre privacidad médica y el derecho a no ser difamado a través de acusaciones falsas. Las otras mamás ya habían sido influenciadas por las narrativas de Vera durante los 40 minutos que tuvo acceso exclusivo a ellas antes de mi llegada, plantando semillas de desconfianza y miedo que ahora florecían rápidamente en hostilidad colectiva, dirigida contra mí y mis hijos inocentes. Mami, ¿por qué Beatriz ya no puede jugar conmigo? ¿Hice algo malo? La pequeña voz confundida de Pedro interrumpió la confrontación adulta, trayendo el enfoque de vuelta a las verdaderas víctimas de esa situación absurda. Dos niños de 6 años que no entendían absolutamente nada sobre enfermedades, difamación o manipulaciones psicológicas complejas ejecutadas por adultos supuestamente responsables, pero que estaban experimentando directamente el dolor emocional del rechazo social repentino e inexplicable por amiguitos con quienes habían estado jugando felizmente solo una hora antes. Mi corazón se rompió al ver a mis hijos gemelos parados solos en medio de ese parque vacío, mirando confundidos a los otros niños, siendo físicamente impedidos por sus mamás de acercarse a ellos, sin entender qué crimen terrible habían supuestamente cometido para merecer ese ostracismo social cruel y repentino. Ese momento de claridad dolorosa sobre el impacto humano real de las manipulaciones crueles de Vera, no solo destruyendo mi reputación adulta que eventualmente podría ser reparada a través de procesos legales y explicaciones racionales, sino especialmente traumatizando psicológicamente a dos niños inocentes que aprenderían prematuramente sobre la crueldad humana. El rechazo social injusto, y especialmente sobre cómo personas cercanas, incluyendo familia, pueden causar heridas emocionales profundas a través de elecciones deliberadamente maliciosas, transformó completamente mi enfoque de esa situación imposible de defensivo y explicativo a protector y decisivo, enfocado exclusivamente en minimizar el daño a mis hijos, sin importar los costos a mi reputación personal o relaciones comunitarias ya dañadas, irreparablemente por las mentiras sistemáticas de Vera. Pedro, Lucas, vengan aquí conmigo ahora, nos vamos a casa. Ordené con voz firme pero gentil, extendiendo mis manos a mis hijos, que inmediatamente corrieron a mi abrazo protector buscando seguridad emocional, en medio de esa tormenta confusa de adultos gritando acusaciones incomprensibles. Antes de girar para dejar ese parque que se había transformado de un espacio comunitario acogedor en un tribunal público hostil donde fui juzgada y condenada sin ninguna evidencia real, basada exclusivamente en acusaciones falsas de mi propia madre, me volví directamente hacia Vera, todavía sosteniendo su teléfono, filmando esa escena final con satisfacción perturbadora visible en sus ojos azules fríos y calculadores. Vera, acabas de cruzar una línea irreversible, haciendo acusaciones públicas falsas tan serias contra mí, ante toda esta comunidad, y especialmente traumatizando a tus propios nietos, a través de mentiras crueles, destinadas exclusivamente a dañarme, por motivaciones que todavía no entiendo completamente, pero ciertamente descubriré. Declaré con calma helada, enmascarando la furia creciente hirviendo bajo la superficie controlada. Recibirás notificación oficial de mi abogado sobre la demanda por difamación y calumnia que estoy iniciando inmediatamente, y especialmente sobre medidas protectoras que buscaré para prevenir cualquier contacto futuro entre tú y mis hijos, hasta que seas evaluada psicológicamente y expliques satisfactoriamente por qué elaboraste este esquema malicioso para destruir mi reputación a través de acusaciones médicas falsas tan gravemente dañinas. La expresión de Vera cambió sutilmente de satisfacción triunfante a preocupación naciente al darse cuenta de que su estrategia manipuladora de retratarme como una persona agresiva e irresponsable había creado potencialmente consecuencias legales reales para ella misma a través de difamación documentada en video que ella misma había producido meticulosamente, capturando sus propias palabras falsas pronunciadas públicamente ante múltiples testigos. Sostuve firmemente las manos de mis hijos y caminé con dignidad a través de la puerta de salida de ese parque, dejando atrás un grupo de mamás confundidas procesando si habían sido manipuladas para participar en un esquema cruel contra una madre inocente, o si realmente necesitaban mantener vigilancia protectora contra una persona potencialmente peligrosa como Vera había alegado convincentemente durante esos 40 minutos de acceso exclusivo a sus ansiedades maternas sobre seguridad infantil. La caminata de 10 minutos a casa ubicada 3 cuadras más allá del parque fue un viaje emocionalmente devastador, donde necesité simultáneamente procesar mi propia confusión y furia sobre lo que acababa de suceder mientras trataba de explicar a dos niños confundidos y heridos de 6 años por qué sus amiguitos habían sido repentinamente prohibidos de jugar con ellos, sin ninguna explicación comprensible desde la perspectiva de un niño. «Mami, ¿la abuela Vera dijo que Lucas y yo somos peligrosos? ¿Qué significa eso?
¿Lastimamos a alguien accidentalmente? Preguntó Pedro con voz pequeña, cargada de culpa inocente, sobre crímenes imaginarios que ciertamente no habían cometido, pero ahora creían haber perpetrado de alguna manera misteriosa que los adultos entendían pero los niños no podían captar adecuadamente. ¿Cómo explicar a niños de 6 años que su propia abuela había mentido deliberadamente en público sobre que ellos eran portadores de una enfermedad grave para dañar a su madre a través de la destrucción de la reputación familiar? ¿Cómo proteger la inocencia infantil, mientras simultáneamente los preparaba para la realidad cruel de que algunas personas, incluyendo parientes cercanos, pueden hacer elecciones maliciosas, que causan heridas emocionales profundas, por motivaciones que permanecen oscuras e incomprensibles incluso para adultos, procesando racionalmente esas situaciones imposibles? La responsabilidad abrumadora de navegar ese momento parental devastador, donde necesitaba simultáneamente validar los sentimientos confusos de mis hijos, protegerlos de detalles adultos inapropiados sobre manipulaciones psicológicas complejas, y especialmente reconstruir algún sentido de seguridad emocional en un mundo que repentinamente se había revelado como mucho más cruel e impredecible de lo que habían experimentado previamente en sus existencias protegidas de infancia, privilegiada, en un vecindario residencial tranquilo. Era absolutamente paralizante en su complejidad imposible. No hicieron absolutamente nada malo mis amores, y no son peligrosos de ninguna manera. Comencé eligiendo cuidadosamente palabras que fueran simultáneamente honestas y apropiadas para el desarrollo cognitivo de niños de 6 años. A veces los adultos dicen cosas que no son verdad por razones complicadas, que incluso mami todavía está tratando de entender completamente. Pero lo más importante que necesitan saber ahora es que mami y papi los aman incondicionalmente y siempre los protegerán contra cualquiera que intente lastimarlos a través de palabras o acciones injustas. Cuando finalmente llegamos a casa y cerré la puerta principal, creando una barrera física entre mi familia y ese parque hostil que ahora representaba solo recuerdos traumáticos, en lugar de un espacio comunitario acogedor, finalmente permití que las emociones reprimidas durante esa confrontación pública explotaran a través de lágrimas silenciosas, rodando por mi rostro, mientras observaba a mis hijos inocentes, sentados en el sofá de la sala, abrazándose confundidos, procesando las experiencias imposibles de esa tarde, que transformarían permanentemente sus percepciones sobre seguridad social y confiabilidad de adultos, incluyendo familia extendida, que debería protegerlos en lugar de deliberadamente traumatizarlos. Roberto llegaría del trabajo en aproximadamente 2 horas, y necesitaría ser informado inmediatamente sobre todo lo que había sucedido esa tarde para que pudiéramos tomar decisiones conjuntas urgentes sobre medidas legales contra Vera, estrategias para proteger a nuestros hijos de daño emocional adicional, y especialmente sobre cómo navegar las consecuencias sociales inevitables en una comunidad donde nuestra reputación había sido sistemáticamente destruida a través de acusaciones falsas tan serias que la gente presumiría culpa, en lugar de inocencia, sin importar ninguna evidencia objetiva demostrando la falsedad de las alegaciones maliciosas. La primera llamada que hice después de asegurar que mis hijos estuvieran temporalmente distraídos viendo caricaturas en la televisión de la sala fue a la doctora Helena, nuestra médica familiar durante 8 años que conocía perfectamente nuestro historial médico completo, incluyendo todos los exámenes anuales probando nuestra salud ejemplar, sin ninguna condición crónica o enfermedad transmisible que justificara preocupaciones sobre seguridad durante interacciones sociales normales. Dora Helena. Necesito urgentemente documentación oficial completa sobre mi condición médica, y especialmente resultados de todos los exámenes realizados en los últimos 5 años, incluyendo específicamente pruebas para VIH y otras enfermedades transmisibles. Expliqué rápidamente cuando ella contestó después de 3 timbres. Mi madre hizo acusaciones públicas falsas hoy en un parque comunitario alegando que soy portadora de VIH por 3 años, y que mis hijos fueron potencialmente infectados verticalmente, causando pánico entre otras mamás que ahora prohíben a sus hijos jugar con los míos. Y necesito documentación médica oficial irrefutable, probando la falsedad absoluta de estas alegaciones difamatorias, antes de que los rumores se extiendan aún más por la comunidad, destruyendo completamente nuestra reputación familiar. La doctora Helena permaneció en silencio, impactado durante unos segundos, procesando la enormidad de esa situación absurda, antes de responder con indignación profesional sobre el uso malicioso de información médica falsa para dañar la reputación de una paciente que personalmente sabía que estaba completamente saludable. Marina, necesito que entiendas la gravedad de esta situación
antes de tomar decisiones apresuradas sobre cómo proceder legalmente contra tu propia madre por difamación pública, explicó la doctora Elena con esa combinación particular de profesionalismo médico y empatía humana que había desarrollado durante décadas tratando pacientes enfrentando crisis de salud física y emocional. Tengo tu historial médico completo aquí en mi consultorio, incluyendo todos los exámenes anuales realizados en los últimos 8 años desde que te convertiste en mi paciente, y puedo confirmar categóricamente que nunca fuiste diagnosticada con VIH ni con ninguna otra enfermedad de transmisión sexual. Sentada en la silla tapizada del consultorio médico que visitaba religiosamente para chequeos anuales, agarré el celular con fuerza excesiva, mientras simultáneamente procesaba la validación profesional de mi salud perfecta y especialmente la realidad devastadora de que necesitaba esa confirmación oficial para combatir mentiras absurdas que mi propia madre había difundido maliciosamente a toda una comunidad de vecinos. La suave luz de la tarde filtrándose a través de las cortinas beige del consultorio creaba una atmósfera paradójicamente tranquila considerando el caos emocional dominando mi vida desde esa imposible escena del parque 3 horas antes. Doctora, necesito que prepare documentación oficial completa, incluyendo todos los resultados negativos de pruebas de VIH y otras enfermedades transmisibles realizadas durante los últimos 5 años, con sellos oficiales y firmas autenticadas, que inequívocamente prueben la falsedad de las alegaciones públicamente hechas contra mí hoy. Solicité manteniendo voz controlada, a pesar de la furia hirviendo bajo la superficie aparentemente calmada. Mi madre destruyó mi reputación en toda una comunidad a través de acusaciones médicas gravemente falsas, y especialmente traumatizó a mis hijos al hacer que sus amiguitos fueran prohibidos de jugar con ellos como si fueran portadores de una enfermedad contagiosa mortal. ¿La Dora está? Elena permaneció brevemente en silencio, procesando las implicaciones perturbadoras de esa situación, trascendiendo simples cuestiones médicas hacia territorio de manipulación familiar cruel y potencialmente criminal. Marina, prepararé un expediente médico completo hoy, incluyendo una declaración formal, atestiguando tu salud ejemplar y especialmente aclarando que las personas viviendo con VIH bajo tratamiento adecuado no representan ningún riesgo de transmisión durante interacciones sociales normales. Así que incluso si las alegaciones falsas fueran ciertas, la reacción de pánico de las otras mamás sería completamente desproporcionada y basada en ignorancia sobre cómo el virus realmente se transmite, ofreció generosamente. Pero necesito advertirte que la documentación médica por sí sola probablemente no será suficiente para reparar completamente el daño reputacional causado por las mentiras de tu madre, porque los rumores sobre enfermedades estigmatizadas tienden a persistir en las memorias de la gente, incluso después de ser categóricamente refutados por evidencia objetiva. Las palabras sabias pero desalentadoras de la doctora Elena confirmaron mis peores temores sobre consecuencias duraderas de esa tarde imposible. Incluso si pudiera probar concluyentemente a través de documentación médica irrefutable que las alegaciones de Vera eran completamente falsas, el estigma asociado con el VIH estaba tan profundamente arraigado en la imaginación popular que muchas personas continuarían asociando a mi familia con esa enfermedad sin importar cuánta evidencia contraria se presentara. La injusticia fundamental de esa situación donde la víctima de difamación necesita trabajar incansablemente para probar inocencia, mientras el acusador malicioso no enfrenta consecuencias inmediatas por las mentiras devastadoras que deliberadamente difundió, era absolutamente repugnante. Cuando finalmente colgué el teléfono después de programar una cita para recoger la documentación médica oficial al día siguiente, encontré a Roberto parado en la entrada de la sala, observando a nuestros hijos gemelos, viendo caricaturas con esa expresión particular de confusión preocupada, indicando que acababa de llegar del trabajo, y percibió que algo estaba gravemente mal basado en la atmósfera tensa dominando nuestro hogar, normalmente alegre y acogedor. Roberto era un hombre de piel morena de 43 años trabajando como ingeniero civil en una empresa constructora. Su cabello negro comenzaba a mostrar mechones blancos crecientes en las sienes, confiriendo un aire de madurez prematura causada por responsabilidades profesionales estresantes, y especialmente sus ojos marrones demostraban esa combinación de inteligencia analítica y sensibilidad emocional que lo convertía en un compañero excepcional durante crisis familiares complejas. Marina, ¿qué sucedió? ¿Por qué estás en casa a mitad de la tarde cuando deberías estar trabajando? Y especialmente porque Pedro y Lucas parecen tan callados y retraídos en lugar de jugar felizmente como normalmente hacen después de la escuela.
Preguntó Roberto con preocupación creciente mientras caminaba más cerca de mí colocando una mano gentil en mi hombro tenso. Su simple presencia física ofrecía algo de consuelo emocional en medio de esa pesadilla que había explotado en nuestra vida familiar tranquila, sin ninguna advertencia previa. Pero simultáneamente, la necesidad de explicarle toda esa situación absurda me hacía revivir dolorosamente el trauma a través de la narrativa verbal que necesitaría construir, organizando cronológicamente eventos que todavía parecían irreales e imposibles, incluso habiéndolos experimentado directamente. Durante los siguientes 40 minutos, relaté meticulosamente todo lo que había sucedido esa tarde imposible en el parque comunitario. La llegada tardía, encontrando 8 niños siendo arrastrados lejos de nuestros hijos. Vera deliberadamente filmando mi reacción mientras hacía acusaciones públicas falsas sobre que yo tenía VIH y mis hijos estaban potencialmente infectados. La hostilidad colectiva de las otras mamás que habían sido manipuladas durante los 40 minutos de acceso exclusivo que Vera tuvo con ellas antes de mi llegada. Y especialmente el trauma visible en nuestros hijos inocentes, que no entendían por qué habían sido repentinamente transformados en parias sociales rechazados por los amiguitos con quienes habían estado jugando felizmente solo horas antes. Roberto permaneció en silencio durante toda mi narrativa detallada, su expresión cambiando gradualmente de preocupación a incredulidad absoluta, y finalmente a furia controlada, haciendo que los músculos de la mandíbula se contrajeran visiblemente mientras procesaba mentalmente las implicaciones devastadoras de lo que estaba describiendo. Tu madre hizo acusaciones públicas falsas sobre que tienes VIH ante al menos 10 mamás más en el parque, deliberadamente filmando tu reacción emocional natural de indignación para usar después como evidencia distorsionada de comportamiento agresivo. Todo esto mientras nuestros hijos de 6 años veían a sus amiguitos siendo físicamente impedidos de jugar con ellos, resumió Roberto con voz controlada pero obviamente cargada de furia creciente. ¿Qué tipo de abuela psicológicamente desajustada elabora un esquema tan cruel y calculado específicamente destinado a destruir la reputación de su propia hija, y especialmente a traumatizar psicológicamente a sus propios nietos a través de ostracismo social públicamente orquestado? La pregunta retórica de Roberto resonaba exactamente con el cuestionamiento que había dominado mi mente durante las últimas horas, tratando de entender posibles motivaciones para un comportamiento tan bizarro y deliberadamente malicioso por parte de Vera. Pero desafortunadamente yo no poseía respuestas satisfactorias que pudieran explicar racionalmente por qué mi propia madre había elegido esa tarde específica para ejecutar un ataque público tan elaborado y devastador contra la reputación de mi familia. Roberto caminó hacia la ventana de la sala, mirando pensativamente la calle tranquila del vecindario residencial, donde habíamos vivido durante 4 años, construyendo relaciones respetuosas con vecinos que ahora probablemente nos veían como una familia peligrosa, ocultando enfermedades contagiosas, mientras permitía que niños infectados jugaran libremente poniendo a otros en riesgo. Marina, necesitamos tomar acción legal inmediata contra tu madre, por difamación maliciosa, y especialmente por causar sufrimiento psicológico deliberado a nuestros hijos, a través de mentiras crueles, destinadas a destruir relaciones sociales que son fundamentales para el desarrollo emocional saludable de niños de 6 años. Declaró Roberto con determinación profesional, reflejando su personalidad analítica de ingeniero, acostumbrado a identificar problemas estructurales e implementar soluciones prácticas. Llamaré a Marcelo ahora mismo, ese abogado especializado en derecho familiar que trabajó con nosotros durante la compra de la casa hace 3 años. Y solicitaré una consulta de emergencia todavía hoy para discutir opciones legales, incluyendo demanda por difamación, solicitud de orden de restricción previniendo a tu madre de tener cualquier contacto con nuestros hijos, y especialmente estrategias para mitigar el daño reputacional en la comunidad antes de que los rumores se extiendan aún más. La eficiencia práctica de Roberto en momentos de crisis era una de las cualidades que más admiraba en él durante nuestros 12 años de matrimonio, pero parte de mí sentía resistencia emocional conflictiva sobre transformar esa dolorosa situación familiar en un caso legal formal que inevitablemente crearía divisiones permanentes e irreparables en nuestra familia extendida. Por otro lado, el recuerdo vivido de la expresión confundida y herida en los rostros de Pedro y Lucas, cuando sus amiguitos fueron prohibidos de jugar con ellos rápidamente, disolvió cualquier ambivalencia sobre la necesidad de proteger a nuestros hijos inocentes contra daño emocional adicional causado por las manipulaciones crueles de Vera, sin importar los costos a las relaciones familiares ya dañadas irreparablemente por elecciones maliciosas que ella había hecho conscientemente. Mientras Roberto hacía la llamada telefónica al abogado,
Caminé silenciosamente hacia el sofá de la sala, donde Pedro y Lucas permanecían sentados lado a lado, viendo caricaturas con esa calidad de atención ausente, indicando que sus mentes estaban procesando experiencias traumáticas recientes en lugar de realmente absorber contenido televisivo. Me senté entre ellos envolviéndolos a ambos en un abrazo protector, mientras trataba de formular palabras adecuadas que pudieran ofrecer algo de consuelo emocional, sin exponerlos a detalles adultos inapropiados sobre manipulaciones psicológicas complejas ejecutadas por un pariente que debería protegerlos en lugar de deliberadamente traumatizarlos. Mami, ¿ya no podremos jugar con nuestros amigos nunca más?, preguntó Lucas con voz pequeña cargada de tristeza que rompió mi corazón en pedazos. La simple pregunta revelaba que en su mente ese ostracismo social repentino era permanente en lugar de temporal, basado en un malentendido que eventualmente podría ser aclarado a través de explicaciones racionales y evidencia objetiva. ¿Cómo explicar a un niño de 6 años conceptos complejos sobre difamación, estigma social asociado con enfermedades y especialmente sobre cómo algunas personas, incluyendo parientes cercanos, pueden hacer elecciones crueles causando sufrimiento a inocentes por motivaciones que permanecen oscuras, incluso para adultos tratando de entender racionalmente? Mis amores, podrán jugar con sus amigos de nuevo muy pronto después de que mami y papi hablen con todas las otras familias y expliquen que las cosas que la abuela Vera dijo hoy no eran verdad. Respondí eligiendo cuidadosamente palabras que fueran honestas, pero apropiadas para comprensión infantil. A veces los adultos dicen cosas incorrectas que confunden a otras personas. Pero cuando la verdad es claramente explicada a través de documentos y conversaciones honestas, situaciones confusas pueden ser resueltas y amistades pueden ser restauradas. Las palabras salieron de mi boca con confianza superficial, enmascarando dudas profundas sobre si realmente sería posible reparar completamente el daño reputacional causado por acusaciones tan serias y estigmatizadas, sin importar cuánta evidencia contraria se presentara. Pedro me miró con esos ojos marrones expresivos idénticos a los míos y preguntó algo revelando comprensión infantil sorprendentemente aguda sobre dinámicas familiares complejas. Mami, ¿por qué la abuela Vera dijo cosas no verdaderas que hicieron que nuestros amigos tuvieran miedo de jugar con nosotros? ¿Está enojada con nosotros por algo que hicimos mal? La inocencia devastadora de esa pregunta, asumiendo que seguramente debían haber cometido algún error grave para merecer ese trato cruel, demostraba cómo los niños naturalmente internalizan culpa por situaciones negativas incluso cuando son claramente víctimas inocentes de manipulaciones adultas maliciosas. No hicieron absolutamente nada malo, mis amores. Y la abuela Vera no está enojada con ustedes específicamente. Traté de explicar navegando cuidadosamente entre honestidad apropiada y protección de inocencia infantil. A veces los adultos tienen problemas complicados entre ellos que los hacen decir o hacer cosas que terminan lastimando a personas inocentes, que no tienen nada que ver con esos problemas originales. Lo más importante que necesitan entender ahora es que mami y papi los aman incondicionalmente, que son niños maravillosos y saludables que no hicieron nada malo, y que vamos a trabajar muy duro para resolver esta situación confusa que sucedió hoy en el parque. Roberto terminó la llamada telefónica y caminó hacia el sofá uniéndose a nuestro abrazo colectivo mientras compartía información sobre la consulta de emergencia que había programado con el abogado para esa misma noche a las 7. Marcelo dijo que la situación que le describí claramente constituye difamación maliciosa y potencialmente acoso moral, especialmente considerando que las acusaciones falsas fueron hechas públicamente ante múltiples testigos y especialmente involucraron niños menores que fueron psicológicamente traumatizados por el ostracismo social resultante, explicó Roberto manteniendo su voz baja para no alarmar más a nuestros hijos. Recomendó que documentemos meticulosamente todo lo que sucedió hoy, incluyendo nombres de todos los testigos presentes, grabaciones de video que Vera produjo y potencialmente compartió con otras personas, y especialmente los testimonios de los niños sobre cómo se sintieron durante y después del incidente. La mención de recolectar testimonios de Pedro y Lucas sobre experiencias traumáticas recientes me llenó de aprensión sobre forzarlos a revivir recuerdos dolorosos de esa tarde imposible, pero simultáneamente entendí la necesidad práctica de documentar el impacto emocional en nuestros hijos como evidencia sustancial para futuros procedimientos legales. Roberto percibió mi vacilación y rápidamente aclaró. Marcelo dijo que los testimonios infantiles deben ser recolectados por psicólogos especializados en trauma pediátrico, usando técnicas apropiadas que minimizan la retraumatización. Así que no necesitamos interrogar a los niños nosotros mismos sobre experiencias dolorosas. Profesionales entrenados lo harán gentil y terapéuticamente apropiado.
Las siguientes horas hasta la consulta con el abogado fueron dedicadas a tratar de restablecer alguna apariencia de normalidad en la rutina familiar, a través de actividades reconfortantes como la cena favorita de los niños y una sesión extendida de lectura de cuentos infantiles antes de dormir. Pero la atmósfera tensa permaneció palpable incluso durante momentos aparentemente tranquilos. Pedro y Lucas estuvieron inusualmente callados durante la cena, empujando comida alrededor de sus platos en lugar de comer con el apetito normal característico de niños activos de 6 años, y especialmente haciendo preguntas ocasionales sobre cuándo podrían regresar a jugar al parque, con sus amigos que revelaban que esa preocupación dominaba sus pensamientos, incluso cuando trataban de distraerse con otras actividades. Cuando finalmente llegó el momento de salir para la consulta con el abogado, pedimos a Claudia, nuestra vecina de 46 años, que vivía 3 casas más abajo, y que afortunadamente no había estado presente en el parque durante el incidente catastrófico de esa tarde, que viniera a cuidar a Pedro y Lucas, mientras Roberto y yo tratábamos asuntos legales adultos. Claudia era una mujer negra con cabello corto rizado y ojos marrones atentos que trabajaba como maestra de educación infantil, y especialmente había desarrollado una relación cercana con nuestros hijos a través de años de interacciones casuales del vecindario, incluyendo fiestas de cumpleaños, asados comunitarios y especialmente disposición generosa para ayudar con cuidado infantil de emergencia cuando era necesario. Marina, Roberto, pueden irse tranquilos a resolver lo que necesitan resolver. Me quedaré aquí con los niños y haremos actividades divertidas para mantenerlos distraídos hasta que regresen, ofreció Claudia con gentileza característica mientras observaba nuestros rostros tensos, que obviamente revelaban estrés sustancial, aunque no habíamos compartido detalles específicos sobre la naturaleza de la emergencia requiriendo una consulta legal nocturna. Algo en su expresión empática sugería que podría haber escuchado ya rumores sobre el incidente del parque a través de la red informal de comunicación conectando vecinos del barrio, pero discretamente eligió no mencionar nada que pudiera aumentar nuestro ya elevado malestar emocional. El viaje de 15 minutos al consultorio del abogado ubicado en un edificio comercial moderno en el centro se hizo en silencio tenso, donde tanto Roberto como yo procesábamos individualmente las implicaciones devastadoras de lo que había sucedido esa tarde, y especialmente tratábamos de anticipar mentalmente cuáles serían los próximos pasos prácticos para proteger a nuestra familia y reparar el daño reputacional que ya había comenzado a extenderse por la comunidad como un virus social imposible de contener completamente. Roberto conducía con atención excesiva característica de cuando estaba estresado, revisando espejos retrovisores con frecuencia innecesaria y manteniendo las manos firmemente agarrando el volante, como si conducir fuera una actividad requiriendo concentración total, en lugar de una habilidad automatizada desarrollada a través de décadas de práctica. Roberto, ¿qué crees que motivó a Vera a hacer algo tan elaborado y cruel contra nuestra familia? Pregunté finalmente rompiendo el silencio opresivo dominando el interior del auto. Siempre mantuve una relación respetuosa con ella, incluso si no era excesivamente cercana después de que me casé y establecí mi propia familia independiente. Tuvimos desacuerdos ocasionales sobre elecciones de crianza de los niños como cualquier madre y suegra naturalmente tienen, pero nada que remotamente justificara suficiente odio para elaborar un ataque público tan devastador, específicamente destinado a destruir mi reputación y traumatizar a sus propios nietos. Roberto permaneció en silencio considerando mi pregunta mientras navegaba a través del tráfico vespertino moderado, fluyendo por las avenidas iluminadas artificialmente de la ciudad. Honestamente, Marina, no puedo entender motivaciones racionales para un comportamiento tan bizarro y deliberadamente malicioso. Finalmente respondió con frustración evidente. Las personas mentalmente saludables no elaboran esquemas crueles destinados a destruir reputaciones de parientes cercanos a través de acusaciones médicas gravemente falsas, deliberadamente filmadas para uso posterior como evidencia distorsionada. Algo está fundamentalmente mal con el estado psicológico de tu madre, ya sea debido a deterioro cognitivo relacionado con la edad, trastorno de personalidad previamente no diagnosticado, o quizás influencia externa de alguien que la está manipulando para actuar contra ti por motivaciones que no hemos identificado aún. La sugerencia de Roberto sobre posible influencia externa manipulando a Vera para actuar maliciosamente contra mí despertó un recuerdo específico que había estado enterrado en mi subconsciente durante toda esa tarde caótica, aproximadamente 3 meses antes del incidente del parque. Vera había mencionado casualmente durante una cena familiar que estaba participando en un nuevo grupo de discusión en línea sobre derechos de abuelos que alegaban ser injustamente separados de nietos por hijos adultos controladores.
En ese momento pensé que era simplemente un pasatiempo social inofensivo para una persona mayor solitaria, buscando conexiones comunitarias a través de intereses compartidos, pero ahora con la perspectiva devastadora proporcionada por los eventos de esa tarde, ese recuerdo asumía significancia potencialmente siniestra sobre Vera, posiblemente habiendo sido radicalizada por un grupo en línea, promoviendo narrativas paranoides sobre hijos adultos, conspirando contra padres ancianos. Roberto, acabo de recordar que hace 3 meses Vera mencionó participar en un grupo en línea sobre derechos de abuelos, y me pregunto si quizás fue influenciada por narrativas tóxicas, compartidas en ese contexto, que la convencieron de que yo estaba tratando de separarla de los niños, aunque objetivamente nuestra relación familiar era perfectamente funcional y respetuosa. Especulé mientras mi mente trataba de construir narrativas explicativas que tuvieran algún sentido de la situación imposible. Estos grupos en línea a veces funcionan como cámaras de eco, donde resentimientos son amplificados y personas vulnerables son gradualmente radicalizadas para creer en conspiraciones familiares que no existen objetivamente. Roberto consideró brevemente mi teoría antes de responder con escepticismo cauteloso característico de su personalidad analítica. Es posible que la influencia de grupos en línea tóxicos contribuyera al deterioro del juicio de tu madre sobre nuestra familia, pero aún así, parece un salto sustancial desde simplemente creer en narrativas paranoides hasta activamente elaborar y ejecutar un ataque público tan calculado, involucrando hacer acusaciones médicas falsas específicas, mientras deliberadamente filma para crear evidencia distorsionada de tu supuesto comportamiento agresivo, observó racionalmente. Necesitamos considerar seriamente la posibilidad de que Vera esté experimentando algún tipo de declive cognitivo o trastorno psicológico afectando su juicio sobre las consecuencias de sus acciones. Llegamos al edificio comercial donde operaba el consultorio del abogado, estacionamos en el sótano iluminado por luces fluorescentes frías, creando una atmósfera institucional despersonalizada, y caminamos silenciosamente a través de corredores vacíos hacia elevadores que nos llevaron al piso 12, donde señales discretas indicaban consultorios de varios profesionales, incluyendo abogados, contadores y consultores empresariales. El consultorio de Marcelo Costa era un espacio moderno pero acogedor, decorado con muebles contemporáneos de madera oscura, y especialmente estantes llenos de volúmenes legales, transmitiendo simultáneamente competencia profesional y accesibilidad humana, característica de abogados que desarrollaron habilidades para tratar empáticamente con clientes traumatizados, enfrentando crisis legales complejas. Marcelo personalmente nos recibió en la recepción, demostrando priorización apropiada para una consulta de emergencia programada, fuera del horario comercial normal, saludándonos con apretones de manos firmes y una expresión facial, combinando profesionalismo objetivo con compasión humana genuina. Marcelo era un hombre de aproximadamente 50 años con cabello gris cuidadosamente peinado, usando un traje azul marino transmitiendo autoridad legal, y especialmente ojos marrones, demostrando esa calidad particular de atención enfocada característica de abogados experimentados que aprendieron a verdaderamente escuchar a clientes en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Marina, Roberto, por favor siéntense y cuéntenme en detalle todo lo que sucedió hoy en el parque, sin omitir ningún detalle por menor que parezca, porque frecuentemente aspectos aparentemente insignificantes pueden probar ser legalmente relevantes durante procedimientos legales complejos, instruyó Marcelo, mientras nos conducía a través de un corredor discreto hacia una sala de reuniones privada equipada con una mesa de conferencias grande, sillas de cuero cómodas, y especialmente una grabadora digital que encendió después de solicitar nuestro permiso para documentar oficialmente la consulta. Durante la siguiente hora, Roberto y yo alternamos relatando meticulosamente toda la secuencia de eventos de esa tarde imposible desde mi llegada tardía al parque hasta la confrontación final con Vera y retiro traumático con nuestros hijos heridos y confundidos sobre por qué habían sido repentinamente transformados en parias sociales rechazados por los amiguitos con quienes habían estado jugando felizmente solo horas antes. Marcelo permaneció en silencio durante toda nuestra narrativa detallada, solo ocasionalmente haciendo preguntas técnicas específicas sobre cronología exacta, fraseología precisa de acusaciones que Vera había hecho públicamente, identificación de todos los testigos presentes durante el incidente, y especialmente sobre existencia de grabaciones de video que Vera había producido deliberadamente filmando mi reacción emocional natural a las acusaciones falsas. Cuando finalmente terminamos nuestro relato exhaustivo, Marcelo apagó la grabadora. Respiró profundamente como si procesara mentalmente las implicaciones legales complejas de la situación que habíamos descrito,
Y finalmente comenzó a explicar con claridad profesional cuáles serían nuestros derechos legales y opciones prácticas para proceder contra Vera. Marina, Roberto, la situación que describieron claramente constituye múltiples violaciones legales serias, incluyendo difamación maliciosa, a través de acusaciones públicas falsas sobre una condición médica estigmatizada, invasión de privacidad a través de diseminación de información médica falsa, que debería ser confidencial sin importar veracidad, y especialmente causar sufrimiento emocional intencional a sus hijos menores a través de acciones deliberadamente calculadas para traumatizarlos psicológicamente vía ostracismo social. Analizó Marcelo con precisión técnica característica de abogados experimentados. Adicionalmente, la producción y diseminación potencial de grabaciones de videos sin su consentimiento explícito puede constituir violación de derechos de imagen, dependiendo de cómo Vera intenta usar ese material capturado. Las palabras de Marcelo confirmaron que teníamos bases legales sólidas para demandar a Vera por múltiples ofensas, pero rápidamente advirtió sobre complejidades prácticas involucradas en litigio contra parientes cercanos, especialmente cuando involucra problemas de salud mental potencialmente comprometidos. Antes de que iniciemos procedimientos legales formales contra tu madre, necesito que consideren seriamente algunas cuestiones prácticas y emocionales importantes, continuó Marcelo con tono más compasivo. Las demandas por difamación familiar tienden a ser prolongadas, emocionalmente devastadoras para todas las partes involucradas, y especialmente pueden crear divisiones permanentes e irreparables en familias extendidas, incluyendo hermanos, tíos, primos que serán forzados a elegir lados durante el litigio público. Adicionalmente, si podemos probar que Vera estaba experimentando declive cognitivo o trastorno psicológico cuando hizo esas acusaciones falsas, eso puede afectar su capacidad legal de ser responsabilizada criminalmente, aunque sus acciones causaron daño sustancial. El análisis realista de Marcelo sobre complejidades involucradas en demandar a mi propia madre creó ambivalencia emocional conflictiva, donde parte de mí quería justicia legal inmediata por los daños causados, mientras otra parte sentía aprensión sobre consecuencias familiares duraderas de transformar conflicto privado en caso legal público. Roberto percibió mi vacilación e intervino con pragmatismo característico. Marcelo, sin importar las complejidades emocionales involucradas en demandar a un pariente cercano, nuestra prioridad absoluta es proteger a nuestros hijos de daño adicional y especialmente reparar la reputación familiar en la comunidad antes de que los rumores se extiendan irreversiblemente, destruyendo relaciones sociales que son fundamentales para el bienestar psicológico de los niños. ¿Qué medidas prácticas podemos tomar inmediatamente para comenzar a mitigar el daño, sin necesariamente esperar la conclusión de procedimientos legales prolongados? Marcelo asintió apreciativamente ante la claridad de la pregunta pragmática de Roberto y comenzó a delinear una estrategia multifacética que combinaría acciones legales formales con medidas prácticas inmediatas para control de daño reputacional. Primero, prepararemos una carta formal de cese y desistimiento dirigida a Vera, exigiendo que inmediatamente detenga hacer cualquier acusación adicional sobre ustedes o sus hijos, que destruya cualquier grabación de video producida durante el incidente del parque, y especialmente que emita una retractación pública de las alegaciones falsas, admitiendo que Marina no tiene VIH y que las acusaciones fueron hechas sin base fáctica, explicó Marcelo metódicamente. Segundo, prepararemos una declaración pública detallada, incluyendo documentación médica oficial de la doctora Elena, probando categóricamente que Marina no posee la condición alegada por Vera. Y distribuiremos esa declaración a todas las familias que estuvieron presentes en el parque durante el incidente, aclarando la verdad objetiva antes de que los rumores se extiendan aún más. La mención de distribuir una declaración pública, incluyendo mis registros médicos privados a vecinos, me llenó de incomodidad sobre exponer información personal íntima, incluso si era necesario para refutar acusaciones falsas. Pero Marcelo rápidamente aclaró que la divulgación sería limitada al mínimo necesario para establecer veracidad fundamental, sin exponer detalles médicos innecesarios. Tercero, recomendaré fuertemente que contraten a un psicólogo pediátrico especializado en trauma infantil para evaluar a Pedro y Lucas y proporcionar terapia apropiada, ayudándolos a procesar las experiencias de esa tarde de manera saludable que minimice daño emocional duradero, continuó Marcelo con énfasis creciente. La documentación profesional sobre el impacto psicológico en los niños será crucial si eventualmente decidimos demandar a Vera por daños morales, incluyendo sufrimiento emocional intencional causado a niños menores. Roberto y yo inmediatamente estuvimos de acuerdo con todas las recomendaciones prácticas de Marcelo, sintiendo algo de alivio de finalmente tener un plan de acción concreto
en lugar de simplemente reaccionar emocionalmente a la situación imposible que había explotado en nuestras vidas sin advertencia. Marcelo prometió preparar toda la documentación legal necesaria durante las próximas 24 horas y especialmente programar una reunión con la doctora Elena para obtener un informe médico oficial apropiadamente formateado para uso en contexto legal, que probaría categóricamente la falsedad de las alegaciones de Vera. Cuando finalmente salimos del consultorio del abogado aproximadamente a las 9:30 de la noche, me sentí simultáneamente emocionalmente exhausta por el trauma de ese día imposible, y también mínimamente reconfortada de tener apoyo profesional competente, guiándonos a través de las complejidades legales que todavía se desarrollarían durante las siguientes semanas o potencialmente meses. El viaje de regreso a casa fue ligeramente menos tenso que el viaje de ida, parcialmente porque ahora teníamos un plan concreto en lugar de solo angustia confusa, pero especialmente porque ambos estábamos mentalmente agotados por el procesamiento emocional intenso de las últimas horas y simplemente no poseíamos energía restante para continuar analizando obsesivamente la situación imposible. Cuando finalmente llegamos a casa, encontramos a Claudia sentada en el sofá de la sala leyendo un libro, mientras Pedro y Lucas dormían pacíficamente en sus habitaciones, emocionalmente exhaustos después de una tarde traumática, aunque no entendían completamente todas las dimensiones adultas de lo que había sucedido. ¿Cómo estuvieron los niños mientras estábamos fuera? Pregunté a Claudia mientras ella reunía sus pertenencias preparándose para regresar a su casa, 3 puertas más abajo. Claudia vaciló brevemente como si decidiera cuánto compartir sobre observaciones preocupantes que había hecho durante las últimas horas cuidando niños obviamente afectados por experiencias traumáticas recientes. Los niños se portaron bien pero muy callados, Marina. Finalmente respondió eligiendo cuidadosamente las palabras. Hicieron algunas preguntas sobre cuándo podrían regresar a jugar con sus amigos al parque, y especialmente preguntaron si habían hecho algo malo que justificara que otros niños ya no quisieran jugar con ellos. Traté de tranquilizarlos diciendo que a veces suceden malentendidos temporales entre adultos que afectan a niños inocentes, pero usualmente se resuelven rápidamente cuando la verdad es adecuadamente aclarada. Agradecí a Claudia efusivamente por su ayuda generosa, y especialmente por haber ofrecido palabras reconfortantes a los niños, sin conocer detalles específicos sobre la naturaleza del malentendido, que había afectado tan dramáticamente a nuestra familia. Después de que Claudia se fue, Roberto y yo revisamos a nuestros hijos durmiendo pacíficamente en sus habitaciones, ajustamos mantas, y especialmente observamos durante unos momentos esos rostros infantiles inocentes, relajados por el sueño que temporalmente los liberaba de confusiones y heridas causadas por manipulaciones adultas crueles que no habían hecho nada para merecer. Finalmente, en nuestra propia habitación, Roberto y yo nos preparamos para dormir en silencio exhausto, ambos procesando individualmente los eventos imposibles de ese día que habían transformado completamente nuestra vida familiar pacífica en una pesadilla de difamación pública y trauma infantil. Acostada en la oscuridad silenciosa de la habitación observando patrones de luz de la calle filtrándose a través de las cortinas, mi mente reproducía obsesivamente. No podía identificar nada que remotamente sugiriera que estaba planeando ese tipo de sabotaje reputacional cruel contra mi familia. Roberto, ¿crees que realmente podremos reparar completamente el daño causado hoy? ¿O nuestra familia estará permanentemente marcada por esas acusaciones falsas sin importar cuánta evidencia contraria presentemos? Pregunté en la oscuridad rompiendo el silencio que se había instalado. Roberto se volteó en la cama abrazándome protectoramente mientras consideraba mi pregunta cargada de ansiedad sobre el futuro incierto. Marina, no puedo prometer que podremos borrar completamente las memorias de esas acusaciones falsas de las mentes de todos los que estuvieron presentes hoy en el parque, respondió honestamente. Pero puedo prometer que haremos absolutamente todo en nuestro poder para proteger a nuestros hijos, para aclarar la verdad objetiva a nuestra comunidad, y especialmente para asegurar que Vera nunca más tenga oportunidad de causar daño adicional a través de manipulaciones crueles destinadas a destruir nuestra familia por motivaciones que todavía no entendemos completamente, pero ciertamente descubriremos durante los procedimientos legales que apenas están comenzando. Las palabras de Roberto ofrecieron consuelo limitado pero genuino, mientras finalmente permitía que el agotamiento emocional y físico de ese día imposible me llevara gradualmente a un sueño inquieto poblado por pesadillas fragmentadas, donde repetidamente revivía esa escena del parque, pero con variaciones angustiantes donde era incapaz de proteger a mis hijos del ostracismo cruel, o donde mis propias palabras defensivas eran distorsionadas en confirmaciones de las acusaciones falsas que estaba tratando de refutar. Lo último que recordé antes de finalmente hundirme en sueño profundo
fue la resolución férrea de que sin importar cuán difícil fuera el camino por delante, lucharía incansablemente para proteger a mi familia y para asegurar que la justicia eventualmente fuera servida contra la persona que había elegido deliberadamente causar tanto sufrimiento a inocentes, incluyendo sus propios nietos, por motivaciones que permanecían misteriosas, pero que ciertamente serían reveladas, mientras las investigaciones y procedimientos legales se desarrollaban durante las siguientes semanas y meses. La mañana siguiente a esa noche inquieta llegó con claridad cruel, haciendo imposible continuar escondiéndome en la oscuridad reconfortante de la habitación, forzándome a confrontar la realidad devastadora de que esa pesadilla del parque no había sido simplemente un sueño febril que desaparecería con la luz del día, sino más bien un evento concreto cuyas consecuencias continuarían desarrollándose inexorablemente a través de las próximas semanas y potencialmente meses de batallas legales y reconstrucción reputacional. Roberto ya había madrugado preparando un desayuno especial para Pedro y Lucas en un intento conmovedor de crear normalidad artificial a través de rutinas reconfortantes. Pero los niños permanecían visiblemente retraídos, empujando panqueques alrededor de sus platos, sin el apetito característico, mientras hacían preguntas ocasionales sobre cuándo podrían regresar al parque, revelando preocupación persistente, dominando pensamientos infantiles incluso durante actividades aparentemente distraídas. Mami, ¿la escuela sabrá sobre lo que pasó ayer en el parque? ¿Los otros niños de mi clase también dejarán de jugar conmigo?, preguntó Pedro con voz pequeña cargada de ansiedad anticipatoria sobre posible expansión del ostracismo social más allá de los límites del parque comunitario, hacia el ambiente escolar donde pasaba la mayor parte de los días de semana interactuando con compañeros de clase y maestros. La pregunta revelaba comprensión infantil sorprendentemente aguda sobre cómo los rumores se propagan a través de redes sociales interconectadas, y especialmente demostraba miedo legítimo de que ese rechazo localizado pudiera transformarse en aislamiento completo, afectando todos los aspectos de su vida social. Intercambié una mirada preocupada con Roberto, reconociendo que necesitábamos actuar proactivamente antes de que los rumores sobre las acusaciones falsas de Vera alcanzaran la administración escolar a través de conversaciones informales entre mamás que habían estado presentes en el parque y potencialmente tenían hijos en la misma escuela que nuestros gemelos. Pedro. Llamaré al director Bruno hoy y le explicaré exactamente lo que sucedió ayer en el parque, mostrando documentación médica oficial probando que las cosas que la abuela Vera dijo no eran verdad. Respondí eligiendo cuidadosamente palabras para tranquilizar sin hacer promesas que no podía garantizar cumplir. El director Bruno los conoce a ti y a Lucas desde hace 3 años, desde que comenzaron a estudiar en esa escuela. Sabe que son niños maravillosos y saludables, y especialmente se asegurará de que ningún niño en la escuela los trate injustamente basándose en rumores falsos. Después de que terminamos ese desayuno tenso, y Roberto llevó a los niños a la escuela con instrucciones explícitas de notificar inmediatamente a los maestros sobre cualquier señal de bullying o comportamiento discriminatorio de compañeros de clase, me senté sola en la cocina silenciosa, sosteniendo una taza de café ya frío, mientras reunía el coraje emocional necesario para hacer la primera de muchas llamadas difíciles que necesitaría ejecutar durante ese día imposible. La lista mental de tareas urgentes era abrumadora en su extensión. Llamar al director Bruno en la escuela solicitando una reunión de emergencia. Llamar a la doctora Elena confirmando preparación de documentación médica oficial. Llamar a Marcelo verificando progreso en la carta de cese y desistimiento dirigida a Vera, y especialmente considerar si debería o no debería intentar contactar a mi propia madre para exigir explicaciones sobre motivaciones para ese ataque público cruel contra mi familia. La decisión sobre contactar a Vera directamente era particularmente compleja, porque parte de mí desesperadamente quería confrontarla, exigiendo explicaciones racionales sobre por qué había elegido deliberadamente destruir la reputación de su propia hija, a través de acusaciones médicas falsas tan serias. Pero otra parte entendía que cualquier comunicación directa podía ser interpretada como admisión implícita de que sus alegaciones tenían alguna validez merecedora de discusión, en lugar de ser simplemente mentiras maliciosas, no justificando compromiso más allá de procesos legales formales. Marcelo había específicamente advertido durante la consulta nocturna que debía evitar cualquier contacto directo con Vera hasta que la carta oficial de cese y desistimiento fuera entregada formalmente, estableciendo límites legales sobre comunicaciones futuras y especialmente documentando cronología de eventos para uso potencial en procedimientos legales subsecuentes. Decidí comenzar con la llamada menos cargada emocionalmente al director Bruno en la escuela,
marcando el número de la oficina administrativa que había memorizado a través de años de comunicaciones rutinarias sobre actividades escolares, excursiones educativas y reuniones ocasionales de padres y maestros, que siempre habían sido experiencias positivas, reforzando mi confianza en el profesionalismo de la institución responsable de educar a mis hijos durante horas significativas de cada día de semana. Bruno era un hombre de piel morena de 55 años, con cabello gris ralo y ojos marrones serios, transmitiendo autoridad educativa mezclada con preocupación genuina por el bienestar holístico de estudiantes bajo su responsabilidad administrativa, y especialmente había demostrado durante años de interacciones casuales que valoraba la comunicación abierta con padres sobre cualquier cuestión afectando el ambiente escolar positivo. Buenos días, Marina. Qué sorpresa recibir tu llamada tan temprano. Espero que todo esté bien con Pedro y Lucas. Saludó Bruno con voz profesional pero amistosa, cuando finalmente contestó después de 3 timbres. Su saludo de cordialidad automática contrastaba dolorosamente con la conversación difícil que estaba a punto de iniciar sobre acusaciones falsas y discriminación potencial que podría afectar a mis hijos en el ambiente escolar, si los rumores se propagaban antes de que la verdad objetiva pudiera ser establecida a través de documentación oficial y comunicaciones proactivas con la administración. Durante los siguientes 20 minutos, relaté cuidadosamente una versión condensada de los eventos del parque, enfocándome especialmente en las acusaciones médicas falsas que Vera había hecho públicamente y el trauma emocional que Pedro y Lucas habían experimentado a través del ostracismo social repentino por amiguitos. Bruno permaneció en silencio profesional durante mi narrativa, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre cronología específica y especialmente sobre cuáles otras familias de la comunidad escolar habían estado presentes durante el incidente, que potencialmente podrían traer rumores al ambiente educativo, a través de conversaciones entre padres esperando en la puerta de la escuela durante horarios de entrada y salida. Marina, inmensamente aprecio que me informes proactivamente sobre esta situación extremadamente delicada antes de que los rumores pudieran llegar a la escuela a través de canales informales, respondió Bruno con seriedad creciente. Convocaré inmediatamente una reunión de emergencia con todos los maestros que trabajan con Pedro y Lucas para informarles sobre la situación y especialmente instruirlos a estar especialmente atentos a cualquier señal de bullying o discriminación dirigida hacia los niños basándose en rumores falsos sobre condiciones médicas que no poseen. La respuesta pronta y profesional de Bruno ofreció algo de alivio de que al menos un aspecto de la situación imposible estaba siendo apropiadamente manejado a través de intervención institucional proactiva, pero rápidamente advirtió sobre limitaciones prácticas de lo que la escuela podía controlar en términos de comportamientos de otras familias fuera del ambiente escolar oficial. Necesito advertirte honestamente que aunque puedo garantizar dentro de los terrenos escolares durante horas escolares, tus hijos estarán protegidos contra cualquier forma de discriminación o bullying relacionado con estos rumores falsos, tengo control limitado sobre lo que sucede fuera de la escuela, incluyendo conversaciones entre padres en la puerta de entrada, interacciones en fiestas de cumpleaños organizadas por otras familias o especialmente actividades comunitarias como ese parque donde ocurrió el incidente original, explicó con franqueza compasiva pero realista. Las palabras sobrias de Bruno confirmaron que proteger completamente a mis hijos del daño reputacional causado por las mentiras de Vera requeriría esfuerzos coordinados a través de múltiples frentes simultáneamente: escuela, comunidad del vecindario, redes sociales de padres, y especialmente el sistema legal formal a través de procedimientos contra Vera, que establecerían públicamente la falsedad de sus acusaciones. Agradecí a Bruno efusivamente por su respuesta profesional y especialmente por su compromiso de monitorear de cerca el bienestar emocional de Pedro y Lucas durante un periodo difícil que inevitablemente afectaría su confianza social y seguridad psicológica, incluso dentro de un ambiente escolar generalmente protector y acogedor. Cuando finalmente llamé a Marcelo verificando progreso en la preparación de documentos legales, me informó que la carta formal de cese y desistimiento dirigida a Vera había sido finalizada durante la mañana y sería entregada personalmente por un oficial de la corte todavía ese día, creando un registro oficial de notificación que sería crucial para procedimientos futuros si Vera continuaba haciendo acusaciones falsas o trataba de diseminar grabaciones de video producidas durante el incidente del parque. Marcelo también había comenzado a redactar una declaración pública detallada que sería distribuida a todas las familias identificadas como habiendo estado presentes durante el incidente, aclarando la verdad objetiva sobre mi condición médica saludable y especialmente contextualizando las acusaciones de Vera como difamación maliciosa,
en lugar de preocupaciones legítimas de una abuela responsable. Marina, necesito advertirte que la entrega de la carta de cese y desistimiento a Vera probablemente provocará algún tipo de reacción de ella, ya sea contacto directo tratando de justificar acciones o explicar motivaciones, o escalada adicional a través de nuevas acusaciones o intentos de movilizar a otros miembros de la familia contra ti, advirtió Marcelo con precaución profesional. Es absolutamente crucial que no respondas a ninguna comunicación directa de Vera, sin importar cuán tentador sea exigir explicaciones o defenderte contra acusaciones adicionales, porque cualquier compromiso directo puede ser usado después como evidencia de que reconoces la validez de sus preocupaciones, en lugar de tratarlas como difamación criminal requiriendo intervención legal formal. Las instrucciones claras de Marcelo sobre evitar completamente contacto directo con Vera eran racionalmente sensatas, pero emocionalmente frustrantes, porque una parte significativa de mí, desesperadamente, quería confrontar a mi propia madre, exigiendo explicaciones sobre motivaciones para comportamiento tan bizarro y deliberadamente cruel que había traumatizado no solo a mí, sino especialmente a sus propios nietos inocentes. La posibilidad sugerida por Roberto y Marcelo de que Vera podría estar experimentando declive cognitivo o influencia de grupos en línea tóxicos ofrecía algunas explicaciones parciales, pero todavía no respondía a la pregunta fundamental sobre por qué esa tarde específica había sido elegida para ejecutar un ataque público tan elaborado contra la reputación de mi familia. Las siguientes horas fueron dedicadas a ejecutar metódicamente todas las tareas pendientes en la lista mental que había compilado durante la madrugada insomne. Recuperar documentación médica oficial en el consultorio de la doctora Elena, revisar y aprobar la versión final de la declaración pública preparada por Marcelo, y especialmente comenzar el proceso doloroso de contactar individualmente a cada familia que había estado presente en el parque durante el incidente para solicitar una oportunidad de explicar personalmente la verdad objetiva antes de que los rumores se solidificaran en convicciones incuestionables, basadas exclusivamente en las narrativas falsas de Vera. Cada llamada telefónica a familias de la comunidad era una experiencia emocionalmente devastadora, donde necesitaba simultáneamente mantener dignidad y compostura profesional, mientras esencialmente rogaba por una oportunidad de probar inocencia contra acusaciones médicas que nunca deberían haber sido hechas públicamente. Marina, entiendo que tienes documentación médica diciendo que no tienes VIH, pero Vera es tu propia madre y seguramente no inventaría algo tan serio sin alguna base real de preocupación legítima, declaró Patricia con convicción obstinada, durante una llamada telefónica particularmente frustrante. Quizás realmente no sabes sobre tu propia condición porque tuviste exámenes en un laboratorio que cometió un error. O tal vez Vera tiene información adicional de la que no estás consciente sobre exposiciones de riesgo, justificando preocupación incluso si las pruebas actuales son negativas. La lógica circular de Patricia, donde cualquier evidencia refutando las acusaciones originales era reinterpretada como simplemente evidencia de conspiración más profunda o engaño más elaborado, revelaba un fenómeno psicológico frustrante, donde las personas invierten tanto emocionalmente en narrativas iniciales que se vuelven psicológicamente incapaces de aceptar información contradictoria, incluso cuando es presentada por fuentes autorizadas, como documentación médica oficial. Después de 3 horas agotadoras haciendo llamadas telefónicas individuales con resultados mixtos, ranging desde apoyo genuino hasta escepticismo persistente, finalmente recibí una llamada inesperada de un número desconocido, que resultó ser un intento de contacto de Vera, ignorando completamente las instrucciones de Marcelo sobre la carta de cese y desistimiento que había sido oficialmente entregada solo horas antes. Mi primera reacción instintiva fue simplemente rechazar contestar, permitiendo que la llamada fuera al buzón de voz. Pero la curiosidad devastadora sobre qué posibles explicaciones o justificaciones Vera podría ofrecer por comportamiento tan inexplicable eventualmente superó la precaución profesional, y contesté temblando mientras me preparaba mentalmente para confrontación verbal que probablemente sería grabada por Vera para uso posterior como evidencia distorsionada adicional. Marina, necesitamos hablar sobre lo que sucedió ayer en el parque antes de que continúes escalando la situación a través de abogados y documentos legales que solo harán todo más complicado y doloroso para todos los involucrados. Comenzó Vera, con voz tratando de sonar razonable y conciliatoria, pero llevando un tono subyacente de manipulación calculada. Simplemente estaba tratando de proteger a mis nietos y otros niños de la comunidad, expresando preocupaciones legítimas que cualquier abuela responsable tendría sobre riesgos potenciales de salud. ¿Y tú?
reaccionaste de manera completamente desproporcionada y agresiva, transformando preocupación maternal en ataque personal injustificado. La reformulación audaz de Vera, caracterizando acusaciones públicas falsas deliberadamente filmadas como simplemente preocupaciones legítimas, y especialmente culpando mi reacción defensiva natural, como el problema real en lugar de sus mentiras maliciosas originales, revelaba un nivel de distorsión de realidad, sugiriendo seriamente deterioro psicológico o simplemente sociopatía calculada. Vera, hiciste acusaciones públicas completamente falsas alegando que tengo VIH ante al menos 10 mamás más, mientras deliberadamente filmabas mi reacción para usar como evidencia distorsionada, especialmente traumatizando a tus propios nietos, que vieron a sus amiguitos ser arrastrados lejos de ellos como si fueran peligrosos. Respondí manteniendo voz controlada a pesar de furia creciente. Eso no fue preocupación maternal legítima. Fue difamación maliciosa calculada deliberadamente, destinada a destruir la reputación de mi familia por motivaciones que todavía no entiendo, pero ciertamente descubriré a través de procedimientos legales que mi abogado ya ha iniciado formalmente. La carta de cese y desistimiento que recibiste hoy deja absolutamente claro que cualquier comunicación adicional debe ser hecha exclusivamente a través de representantes legales, así que esta llamada termina ahora. Colgué el teléfono antes de que Vera pudiera responder, sintiendo mis manos temblar por la adrenalina de finalmente haber confrontado directamente a la persona responsable de causar tanto sufrimiento a mi familia, pero simultáneamente preocupada de que esa conversación grabada pudiera ser editada y usada fuera de contexto, como evidencia adicional en las narrativas distorsionadas que Vera estaba construyendo sistemáticamente. Inmediatamente llamé a Marcelo, reportando que Vera había violado la carta de cese y desistimiento intentando contacto directo, y él me instruyó a documentar meticulosamente detalles de la llamada, incluyendo hora exacta y contenido específico de conversación, porque esa violación podría fortalecer nuestro caso legal, demostrando un patrón de comportamiento manipulador persistente, incluso después de advertencias formales. Simultáneamente con preparaciones legales, Roberto y yo mantuvimos vigilancia constante sobre el bienestar emocional de Pedro y Lucas a través de sesiones regulares con una psicóloga pediátrica especializada en trauma infantil que Marcelo había recomendado durante la consulta inicial. La doctora Isabela era una profesional compasiva de 43 años especializada en ayudar a niños a procesar experiencias de bullying y rechazo social a través de técnicas terapéuticas apropiadas para el desarrollo, incluyendo arte terapia, juegos de rol y especialmente conversaciones gentiles, validando sentimientos confusos sin exponer a los niños a detalles adultos inapropiados, sobre manipulaciones psicológicas complejas ejecutadas por un pariente que debería protegerlos. Pedro y Lucas están demostrando señales típicas de trauma relacionado con rechazo social repentino e inexplicable de pares, incluyendo ansiedad aumentada sobre interacciones sociales, tendencia a aislarse durante recreos escolares, incluso cuando compañeros tratan de incluirlos en juegos, y especialmente pesadillas recurrentes donde reviven la experiencia de ser separados de amiguitos, explicó la doctora Isabela durante una sesión de retroalimentación con Roberto y yo después de la tercera reunión con nuestros hijos. La buena noticia es que con terapia apropiada y especialmente con el ambiente familiar estable y amoroso que están proporcionando, los niños de esta edad generalmente demuestran resiliencia impresionante, recuperándose completamente de experiencias traumáticas dentro de unos meses, siempre que los estresores originales sean removidos y puedan gradualmente reconstruir confianza en relaciones sociales seguras. Las palabras reconfortantes de la doctora Isabela sobre potencial de recuperación completa ofrecieron esperanza genuina, pero no eliminaron la culpa devastadora que sentía por no haber podido proteger a mis hijos inocentes del trauma causado por las elecciones maliciosas de Vera, quien había deliberadamente sacrificado el bienestar emocional de sus propios nietos para ejecutar una vendetta personal contra mí por motivaciones que permanecían oscuras a pesar de especulaciones crecientes sobre influencia de grupos en línea radicalizados o posible declive cognitivo relacionado con la edad. La investigación privada que Marcelo había contratado para examinar las actividades en línea recientes de Vera había revelado participación intensiva en múltiples foros dedicados a derechos de abuelos supuestamente alienados, donde narrativas paranoides sobre hijos adultos conspirando para separar a padres ancianos eran sistemáticamente amplificadas, creando cámaras de eco que gradualmente radicalizaban a participantes vulnerables. Marina,
Nuestra investigación de las actividades en línea de tu madre reveló un patrón preocupante de involucramiento creciente durante los últimos 6 meses en comunidades en línea promoviendo narrativas extremadamente tóxicas sobre alienación de abuelos por hijos adultos supuestamente controladores, explicó Marcelo durante una reunión de actualización 3 semanas después del incidente original. Estos grupos frecuentemente alientan acciones confrontacionales dramáticas destinadas a exponer públicamente supuestos abusos, y especialmente crear evidencia documentada a través de grabaciones de video, que pueden ser usadas en procedimientos legales futuros sobre derechos de visitación o custodia de nietos. El patrón de comportamiento de Vera durante el incidente del parque, haciendo acusaciones públicas dramáticas mientras deliberadamente filmaba tu reacción emocional, corresponde exactamente a tácticas recomendadas en estos foros en línea para construir un caso legal contra hijos supuestamente abusivos. La revelación de que Vera aparentemente había sido radicalizada por comunidades en línea tóxicas finalmente ofrecía una explicación parcial para comportamiento tan bizarro y deliberadamente cruel que parecía incomprensible a través del lente normal de relaciones maternales, pero simultáneamente no absolvía completamente su responsabilidad por elecciones conscientes de participar en esas comunidades, internalizar narrativas paranoides y especialmente ejecutar tácticas manipuladoras contra su propia hija y nietos, basándose en conspiraciones fabricadas en lugar de realidad objetiva de nuestra relación familiar perfectamente funcional. La pregunta sobre si Vera debería ser tratada como víctima manipulada por influencias externas tóxicas o como perpetradora consciente de abuso familiar deliberado permanecía ambigua y emocionalmente compleja, sin respuestas simples, satisfaciendo simultáneamente necesidades de justicia y compasión familiar. El giro dramático que finalmente trajo alguna resolución a esa saga imposible llegó en una tarde lluviosa de jueves exactamente un mes después del incidente original del parque, cuando Marcelo urgentemente me llamó informando que Vera había sido hospitalizada después de un colapso psicológico severo durante una audiencia preliminar sobre la orden de restricción que habíamos solicitado previniendo cualquier contacto de ella con nuestros hijos hasta que cuestiones legales fueran resueltas. Durante la audiencia, cuando confrontada con evidencia documental sustancial, refutando completamente las acusaciones falsas que había hecho contra mí, incluyendo mi documentación médica oficial, testimonios de múltiples testigos describiendo su comportamiento manipulador, y especialmente análisis experto de la grabación de video que había producido revelando edición deliberada destinada a distorsionar contexto, Vera aparentemente experimentó un episodio disociativo donde su construcción elaborada de realidad, basada en narrativas paranoides de foros en línea, irreconciliablemente colisionó con evidencia objetiva presentada formalmente en contexto legal. Marina, el equipo médico en el hospital está conduciendo una evaluación psiquiátrica completa de tu madre y preliminarmente identificó señales de trastorno delirante posiblemente exacerbado por aislamiento social creciente, y especialmente por influencia de comunidad en línea, que sistemáticamente reforzó creencias paranoides sobre conspiración familiar contra ella, explicó Marcelo con tono más compasivo del que había usado en comunicaciones previas enfocadas exclusivamente en aspectos legales. El psiquiatra responsable sugirió que Vera genuinamente creía en una versión distorsionada de realidad, donde tú estabas sistemáticamente tratando de separarla de los nietos, y que las acusaciones de VIH eran parte de una narrativa interna compleja, justificando acciones dramáticas para exponer públicamente supuesta conspiración y proteger a los nietos de una madre supuestamente peligrosa. La revelación de que Vera posiblemente no había actuado con malicia consciente, sino más bien bajo influencia de un trastorno psicológico, distorsionando fundamentalmente su percepción de realidad, transformó completamente la naturaleza moral de la situación de venganza deliberada a tragedia familiar, donde todos eran víctimas de enfermedad mental no diagnosticada exacerbada por influencias sociales tóxicas. La ira justificada que había sentido durante semanas sobre la crueldad deliberada de Vera fue gradualmente reemplazada por tristeza profunda sobre la pérdida de relación maternal, que nunca sería completamente reparada, incluso si tratamiento psiquiátrico eventualmente restaurara su conexión con realidad objetiva, en lugar de delirios paranoides, que habían dominado pensamientos durante meses de radicalización en línea progresiva. ¿Qué significa esto para los procedimientos legales que iniciamos contra ella? Y especialmente, ¿cómo afecta esto nuestros esfuerzos para proteger a Pedro y Lucas de contactos futuros potencialmente dañinos? Pregunté tratando de navegar la complejidad emocional de simultáneamente sentir compasión por una persona enferma y necesidad de proteger a mis hijos inocentes contra daño adicional sin importar circunstancias atenuantes,
relacionadas con salud mental comprometida. Marcelo consideró cuidadosamente mi pregunta antes de responder con esa combinación característica de profesionalismo legal y sensibilidad humana sobre situaciones familiares imposibles, sin soluciones simples, satisfaciendo todos los intereses conflictivos completamente. Desde un punto de vista legal, el diagnóstico psiquiátrico no elimina completamente la responsabilidad de Vera por daños causados, pero ciertamente crea circunstancias atenuantes que afectarán cómo las cortes procesan el caso, explicó metódicamente. Mi recomendación sería proponer un acuerdo mediado donde Vera acepta someterse a tratamiento psiquiátrico intensivo, incluyendo medicación apropiada y terapia regular. Aceptar orden de restricción temporal previniendo contacto con Pedro y Lucas hasta que el equipo médico confirme estabilización de su condición. Y especialmente emitir una retractación pública formal de las acusaciones falsas, aclarando a la comunidad que las alegaciones fueron basadas en delirios en lugar de hechos reales. A cambio, acordaríamos no proceder con demanda criminal por difamación, pero mantener la opción de reiniciar acciones legales si ella viola términos del acuerdo o repite comportamientos dañinos en el futuro. La propuesta de Marcelo ofrecía un camino pragmático balanceando necesidades de justicia, protección familiar y especialmente compasión por una persona claramente enferma, necesitando tratamiento médico en lugar de simplemente castigo legal. Pero implementar ese acuerdo requeriría que Vera reconociera la naturaleza delirante de sus creencias y aceptara someterse a tratamiento psiquiátrico que había resistido durante años de deterioro mental progresivo. Las siguientes semanas fueron dedicadas a negociaciones mediadas complejas, involucrando abogados, profesionales de salud mental y eventualmente miembros adicionales de la familia extendida, que habían permanecido distantes durante la controversia inicial, pero ahora se movilizaron para apoyar el tratamiento de Vera, reconociendo retrospectivamente señales de declive cognitivo que habían ignorado o racionalizado durante meses previos al incidente catastrófico del parque. Finalmente, 3 meses después de esa tarde imposible que había transformado completamente mi vida familiar pacífica en una pesadilla de difamación pública y trauma infantil, un acuerdo mediado fue formalmente establecido, donde Vera aceptó todos los términos propuestos, incluyendo tratamiento psiquiátrico intensivo, orden de restricción temporal, y especialmente retractación pública formal que fue metódicamente distribuida a todas las familias de la comunidad que habían sido expuestas a las acusaciones falsas originales. La carta de retractación que Vera firmó bajo supervisión de su propio abogado y equipo médico reconocía explícitamente que las acusaciones de VIH habían sido basadas en delirios causados por trastorno psicológico no diagnosticado. Ofrecía disculpas genuinas por daños causados a mí y especialmente a Pedro y Lucas. Y solicitaba que la comunidad tratara a mi familia con respeto y comprensión mientras todos procesábamos colectivamente esa experiencia traumática. Los meses siguientes a ese acuerdo fueron un periodo de reconstrucción gradual y dolorosa, donde lentamente comencé a recuperar relaciones comunitarias, a través de conversaciones honestas individuales, sobre complejidades de situación familiar imposible. Pedro y Lucas continuaron terapia regular con la doctora Isabela, demostrando resiliencia impresionante característica de niños poseyendo ambiente familiar estable y amoroso, apoyando recuperación emocional. Y especialmente Vera comenzó el largo proceso de tratamiento psiquiátrico que eventualmente ayudaría a reconectarla con realidad objetiva en lugar de vivir permanentemente en un mundo de conspiraciones paranoides alimentadas por influencias en línea tóxicas. La decisión sobre si eventualmente permitiría contacto supervisado entre Vera y mis hijos después de demostración sostenida de estabilidad mental permanecía como pregunta abierta que revisaría periódicamente, basándome en recomendaciones de profesionales médicos y especialmente en la disposición de Pedro y Lucas de potencialmente reconstruir relación con una abuela que había causado tanto sufrimiento, aunque no intencionalmente debido a enfermedad mental comprometiendo juicio. Un año después de esa tarde catastrófica del parque que había explotado tan dramáticamente en nuestras vidas pacíficas, finalmente sentí que habíamos alcanzado algún sentido de normalidad restaurada, donde Pedro y Lucas jugaban nuevamente felizmente con amigos, en el mismo parque que había sido escena del trauma original. Relaciones comunitarias habían sido gradualmente reparadas a través del tiempo, y especialmente a través de evidencia consistente de que éramos una familia normal y saludable, en lugar de portadores secretos de enfermedades peligrosas. Y Vera demostraba progreso genuino en tratamiento psiquiátrico, reconociendo retrospectivamente la naturaleza delirante de creencias que habían motivado comportamiento tan destructivo.
La lección más importante que aprendí a través de esa experiencia devastadora fue que personas vulnerables pueden ser sorprendentemente rápidamente radicalizadas por comunidades en línea tóxicas, explotando sistemáticamente inseguridades, miedos y especialmente aislamiento social para transformar individuos previamente funcionales en participantes de narrativas paranoides, destruyendo relaciones familiares a través de acciones basadas en realidades fabricadas en lugar de hechos objetivos. ¿Te gustó la historia de Marina? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic ahí y te espero.